El tema de hoy se llama la justicia divina y vamos a empezar nuestra reflexión de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 6. Por eso, tú que pretendes ser juez de los demás, no importa quién seas, no tienes excusa porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que condenas. Sabemos que Dios juzga de acuerdo con la verdad a los que se comportan así. Tú que juzgas a los que hacen estas cosas e incurres en lo mismo, ¿acaso piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, sin reconocer que esa bondad te debe llevar a la conversión? Por tu obstinación en no querer arrepentirte, vas acumulando ira para el día de la ira, cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, que retribuirá a cada uno según sus obras. Este texto es una gran exhortación. Primero, que el hombre no debe juzgar para no ser juzgado, segundo la palabra que Jesús ha dicho. Y también Dios nos llama a tener un comportamiento de acuerdo con su ley. Y San Pablo aquí exhorta a nosotros a sermos justos. Justos significa rectos ante Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro juicio particular, después de la muerte, Dios coloca su bondad, su misericordia por cima de todo o arrepentimiento, pero coloca su ira, su justicia sobre toda nuestra dureza de corazón y toda nuestra impenitencia. ¿Por qué? Porque Dios dará a cada un según sus obras. En la Biblia, la palabra justicia se puede entender en varios sentidos. Por ejemplo, en orden jurídica, por ejemplo, en los tribunales, vemos que el juez hace justicia cuando hace respetar la costumbre y la ley. En sentido moral, por tanto, la justicia da a cada uno lo que le corresponde, aunque no esté prescrito en la costumbre y la ley. También en derecho natural. Por tanto, aquí la justicia se reduce a una igualdad. Por ejemplo, tú me has dado, por ejemplo, 10 laranjas y yo voy a dar 10 laranjas. Y también en sentido religioso, vemos aquí la justicia se refiere en nuestras relaciones con Dios. Y aquí entonces hay dos significados de justicia en la Sagrada Escritura. Por tanto, aquí en sentido religioso que encontramos la virtud de la justicia como una de las 4 virtudes que regula nuestro comportamiento hasta Dios, hasta nosotros propios, hasta los demás. Entonces, en la Sagrada Escritura, nosotros tenemos justicia en dos sentidos. Por ejemplo, la justicia cuando está relacionada con juicio. Por tanto,
aquí a palabra de justicia significa la plena observancia de todos los mandamientos de Dios, de Dios. Por tanto, aquí justicia significa un hombre justo, significa un hombre derecho, justo, recto. Por ejemplo, tenemos el gran ejemplo de San José, que San Mateo llama hombre justo. Por tanto, aquí justicia, hombre justo, significa un modelo perfecto de integridad. Por tanto, vemos aquí en el juicio, Dios manifiesta la santidad y la integridad de esta persona. Y cuando Dios, por ejemplo, conduce su pueblo en el desierto, vemos que de acuerdo con sus obras, Dios actúa. Por ejemplo, Dios castiga sus pecados y Dios recompensa sus obras. Otro sentido que aparece en la Sagrada Escritura ligada a justicia es justicia y misericordia. Por tanto, vemos que la integridad y la bondad del hombre no son más que fruto de la delicadeza de Dios. Dios verdaderamente es justo, quiere decir Dios es santo. Dios es la fuente de toda la santidad. Entonces, si el hombre es íntegro, es bondadoso, es recto, entonces el hombre es una imagen del Dios justo, del Dios santo. Por tanto, cuando se llama Dios justo, significa Dios santo. Por tanto, esta integridad que el hombre puede alcanzar, esta integridad, verdaderamente vemos coincide con la misericordia. Por tanto, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios regala con una gran generosidad sus dones. Y una manera es el pecador que está caído, Dios lo levanta porque Dios tiene compasión de él. No deja el hombre caído. No, Dios verdaderamente, como quiere llenar el hombre de sus dones, de sus gracias, entonces Dios manifiesta a él su justicia que salva. Y claro que nosotros tenemos aquí a grande obra de Jesucristo, nuestro Salvador, que es el gran señal de la misericordia de Dios, que quiere hacer del pecador un hombre justo. Por tanto, aquí la justicia del hombre, su integridad, es fruto de la misericordia de Dios. Entonces, nosotros podemos preguntarnos si Jesús ha venido, por tanto, pagar por nosotros delante del Padre nuestras deudas. ¿Será que nosotros ainda en Nuevo Testamento tenemos cabimento para la palabra castigo divino? Dios que envió su Hijo para salvar el mundo, ¿será que Él ahora todavía castiga?
Entonces, veamos que nos habla el autor a la carta a los Hebreos sobre este tema. Hebreos 12, versículo 5 y 6. ¿Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos? Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Portanto, miren, y la carta a los Hebreos es, en verdad, una carta del Nuevo Testamento. Y la carta a los Hebreos habla bien que el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Portanto, ¿cómo puede persistir la realidad de la separación eterna de Dios a que llamamos infierno? Sí, el infierno continúa a existir y continúa bien presente, mismo después de la redención de Jesús, que dio su vida y resucitó para nuestra salvación. Y para comprendermos esta realidad, nosotros tenemos que comprender que existe 3 puntos que estão ligados ao castigo. O primeiro ponto, o pecado é uma realidade. Portanto, mesmo depois da redenção, o pecado continua a existir. E há segundo ponto, há uma relação direta entre a situação de pecado e o castigo. E terceiro ponto, há Deus que juzga e que quer salvar. Portanto, vemos que a situação de castigo podemos solamente adorar esta possibilidade com grande e profundo amor. Deus ama e em sua paciência e misericórdia, Deus espera a conversão do pecador. Portanto, é verdade que Deus enviou seu Hijo para salvar, pero Deus, ao final de cada vida humana, escreveu São Pablo que depois da morte vem o juízo particular. Portanto, temos que entregar a Deus nossa missão, tudo o que foi hecho. Portanto, vemos que Deus não castiga logo que caímos em pecado, pero Deus aguarda depois de nossa morte para ser justiça, para juzgar. Ele tem paciência hasta a hora de nossa morte para que nós tomamos nossa, como dizer, nossa decisão final de conversão, de adesão a Deus. E é isto que o Senhor nos ha dicho por la boca del profeta Ezequiel, capítulo 18, 21 a 23. Pero si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá.
Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada. A causa de la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador, oráculo del Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva? Portanto, mirem, Deus espera por la conversión y con la conversión irá un cambio de vida. Y en el Nuevo Testamento, este cambio de vida coincide con la confesión de sus culpas y el pecador recibe la absolvición. Por tanto, no más se recordará el mal que tenga cometido. Por eso, nosotros podemos ver que Dios espera con gran paciencia y misericordia para el momento de la conversión. Y la origen del castigo están tres etapas. El punto de partida es siempre esta realidad doble, el don de Dios y el pecado. Y vemos en un segundo momento, Dios llama, Dios apela a la conversión. Pero el pecador rechaza esta llamada por causa de la dureza de su corazón. Y normalmente la llamada va acompañada del anuncio de un castigo. Por ejemplo, miren la mensaje de Fátima en el mes, en la aparición de 13 de julio. Nuestra Señora ha dicho, si hicieren lo que los dijo, la Rusia se convertirá. Habrá algún tiempo de paz, se salvarán muchas almas. Si no, la Rusia espalhará sus errores por el mundo con guerras y perseguiciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Por tanto, vemos la Virgen llama en nombre de Dios a la conversión y nos da dos caminos. Si hacemos lo que ella nos dijo, que es cambiar de vida y nos convertermos, vamos a tener las consecuencias de la conversión. Si no, vamos a tener todos estos sufrimientos. Y en verdad, la humanidad no hizo caso. Entonces, ¿qué es que tenemos hoy? El materialismo filosófico encarnado en el comunismo y el ateísmo práctico encarnado por el liberalismo que viene de la masonería, que viene del iluminismo de la Revolución Francesa, espalhou todos estes errores pelo mundo. Vemos que hoy ya está una perseguición clara a los cristianos y cada vez más en muchos lugares ya tenemos mesmo mártires y tenemos un grande sufrimiento para el Santo Padre, perseguición a la iglesia y los cristianos. ¿Por qué? Porque nos hizo caso de la palabra que Dios nos ha dicho por medio de la Virgen María. Por tanto, vemos estos tres pasos. El don de Dios, que envió su madre a hablarnos. María nos da el remedio para el pecado. Dios nos da dos caminos a nuestra decisión para escogermos, pero la humanidad no hizo caso. Entonces, la resistencia y dureza de corazón, Dios ejecuta su juicio.
Portanto, en una manera práctica, vemos que mismo en el Nuevo Testamento, mismo después de la redención, hay y continúa a haber siempre el castigo. Y entonces vemos que el castigo divino, hay dos castigos. Un que es cerrado y que condena, por ejemplo, en el acto de los Hechos de los Apóstoles, o capítulo 5, Ananías y Zafira. O entonces el castigo que condena que Dios ha dado a Satanás y a sus ángeles. Pero hay otro castigo que son abiertos. ¿Por qué? Porque llaman a la conversión. Voy a dar solamente un ejemplo para nosotros tenermos la comprensión. Una persona que abusa de su salud y que bebe, que toma mucho, con el tiempo, este vicio va a destruir su salud. Va a destruir su salud y su hígado verdaderamente se deteriora y tiene una cirrosis. Entonces vemos que la persona sufre el castigo de sus actos y Dios permite. Y nosotros no podemos decir, Dios es malo porque Él permitió esta enfermedad. Bom, Dios te dejó libre y tú no escuchaste todas las veces que Dios te exhortó por tu mujer, que Dios te exhortó por el médico, que Dios te exhortó por sus amigos. Como no oíste, ahora tienes la consecuencia. Pero este, entre comillas, castigo, ¿cuántos enfermos, cuando están en el sufrimiento de la enfermedad, se vuelven para Dios? Entonces, este castigo no lleva a la condenación, pero es una llamada a la conversión. Puede no tener la cura del cuerpo, pero tiene la cura de alma, que es lo más importante. También tenemos aquí la parábola del hijo pródigo. Solamente cuando él no tenía nada, solamente cuando él tenía hambre, es que se recuerda el bien que tenía en casa de su padre. Por tanto, el castigo de sus propias acciones, que tiene, Dios permite que sufra las consecuencias de sus malas decisiones, es un castigo no cerrado, pero abierto, que llama a la conversión. Y por tanto, en esta dinámica que nosotros tenemos que ver las 10 plagas de Egipto. Por tanto, nosotros tenemos aquí, en primer lugar, el pecado del faraón, de esclavizar injustamente los hijos de Israel. Y Dios exhorta el faraón por medio de Moisés y Aarón. Por tanto, el Señor pide para dejar partir su pueblo, para poner fin a la injusticia que se estaba cometiendo. Y Dios anuncia por medio de Moisés la plaga que va a venir si el faraón no cumple su voluntad. ¿Y cuál es la respuesta del faraón? El corazón duro. Entonces Dios envía la plaga. Y vemos que como decir, en el texto de Éxodo, vamos a ver que hay un crecimiento progresivo de las plagas en el Egipto,
empieza por uma coisa mais sencilla, depois vai passar, passar e passar. Portanto, é curioso que o texto de Éxodo llama a las 9 primeiras plagas como señales y solamente llama plaga a la última. Portanto, vemos que antes de executar o rigor de sua justiça punitiva, que é a morte dos primogênitos, Deus dá avisos e envia señales. Portanto, a sequência da narração do livro de Éxodo é a seguinte. Portanto, Deus envia Moisés e Aarón, temos o primeiro encontro, e Deus, portanto, é uma petição verbal, oral, e o faraó aproveita este pedido para oprimir mais o pueblo. E vemos, Deus envia de novo a sus siervos delante del rey, no solamente armados con palabra, pero ellos hacen un primer prodigio que está escrito en Éxodo 7, versículo 8 a 13. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un prodigio, tú les dirás a Aarón: toma tu callado y arrójalo delante del faraón, y el callado se convertirá en una serpiente. Moisés y Aarón se presentaron entonces ante el faraón e hicieron todo lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su callado delante del faraón y de sus servidores, y el callado se transformó en una serpiente. El faraón, a su vez, convocó a los sabios y hechiceros y los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto. Cada uno arrojó su bastón y estos se transformaron en serpientes, pero el de Aarón devoró a todos los demás. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor lo había predicho. Miren, aquí una cosa muy sorprendente. Los magos y hechiceros hicieron el mismo prodigio. Todas las varas se convirtieron en serpientes. En apariencia, el mismo prodigio, pero difiere en dos aspectos esenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer siempre o discernimiento, porque hoy vemos que mucha gente consulta adivinos o brujos o vencederos y ellos hacen prodigios, mismo hacen curas. Pero ¿será que estes prodigios hechos por hechiceros, adivinos, son los mismos prodigios que hace el Espíritu Santo? Portanto, tenemos que tener aquí un espíritu muy agudo, muy fino. Portanto, miramos quanto à origem. A vara de Moisés se transformou em serpiente. ¿Por quê? Porque ellos obedeceram a la voz de Deus. Ellos não volveram a ser de novo este prodigio, porque Deus
não mandou nunca mais. Portanto, eles hicieron este prodígio por obediência, porque Deus nunca manifesta su poder para dar espetáculo. E os magos? El dom dos magos não procede de Deus, senão de sus encantamientos. Portanto, manifestam su poder como rival del poder divino. Portanto, eles fazem um prodígio extraordinário para dar glória àquele por quem eles lo hacen. E, portanto, todas as práticas de hechizarias, adivinações, etc., são chamados no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio como actos abomináveis. Portanto, quanto à origem, são distintas. E quanto aos efeitos, portanto, Deus confundiu os magos del faraó porque a vara de Aarón devorou as demás. Portanto, Deus manifesta que tem um poder superior aos magos do faraó. E, portanto, nós outros podemos ver que Deus se mostra superior a todas estas práticas. E podemos mirar e podemos contemplar as tentações de Jesus en el desierto para compreendermos quem dá aos magos, aos hechiceros, o poder de hacer prodígios que imitam os prodígios de Deus. Portanto, a primeira tentação, o demônio instiga a Jesus manifestar seu poder divino para seu proveito personal, não para a glória de Deus. Portanto, é a primeira tentação. E Jesus não manifesta nada seu poder divino, mesmo se sua humanidade está passando hambre. E a segunda tentação, vemos que a tentação é para que Jesus manifeste seu poder para dar espetáculo a los judíos que lo vean. Mateo 4, versículos 5 a 6. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo. Por tanto, miren, el Señor não solamente rechaza hacer um prodígio para seu próprio provecho, como rechaza hacer um prodígio para dar espetáculo. E, al final, el demonio va a dejar caer todas las mascarillas. Pero el Señor rechaza esta segunda tentación cuando ordena al enemigo: solamente adorarás a Dios y solamente a Dios le servirás. Portanto, qual é o resultado verdadeiro del dom de los magos e hechiceros? El prodígio de ellos ayudaron al faraón a cumplir la voluntad de Dios? No, al contrario, el corazón del faraón se endureció más y más. Portanto, sabemos que
la fuente del don de Moisés es Dios. ¿Y cuál es la fuente del don de los magos? ¿Quién les dio poder y conocimiento para realizar sus encantamientos? Por tanto, nosotros tenemos que hacer el discernimiento. ¿Cómo? Por el fruto se conoce el árbol. Por tanto, analicemos el don de los hechiceros y magos del faraón. Por tanto, de una manera externa es semejante al poder del Altísimo. Por tanto, se hace no para la gloria de Dios, pero se hace para la gloria de las criaturas. Por tanto, la gloria que se debe dar a Dios se vuelve para a própria criatura. Portanto, el don de los magos fomenta el orgulho. ¿Por quê? Para se mostrar como tengo poder. Portanto, es para dar espectáculo a todos que miram el faraón y sus siervos. ¿Y cuál es el resultado? El corazón duro del faraón y no escucha y no hace la voluntad de Dios. Por tanto, el autor de todas estas cosas solamente puede ser Satanás, que Jesús llama seductor de las naciones. Por tanto, él y solamente él puede decir a sus siervos, aquellos que desean servirlo, las palabras que él dijo a Jesús en el desierto, las tentaciones, de acuerdo que está escrito en Evangelio Mateo 4, versículos 8 a 9. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Por tanto, miren, el demonio empresta su poder natural para hacer prodigios a aquellos que lo servem y a aquellos que lo adoram. Por ejemplo, también solamente un ejemplo que es muy importante para hacermos el discernimiento y no dejarnos ir por las tentaciones. Por ejemplo, en sesiones espíritas, la gente dice cuando la persona que invocó los espíritus, el espíritu habló por ella, por la medium, y habló cosas que solamente yo y aquella persona sabían. Pero mire una cosa, todas nuestras acciones son hechas, mesmo aquellas que estamos cerrados en nuestra habitación y que no tengan ninguna persona presente, todas nuestras acciones son hechas en la presencia de los ángeles y de los demonios. Y el demonio puede emprestar su conocimiento o medium para revelar una realidad que solamente aquella persona sabía, porque todas las cosas son hechas en la presencia de los ángeles y de los demonios. Por eso, en una sesión espírita, la gente está convencida, está segura, no, la alma de las personas bajan para hablar con nosotros, no. Lo que baja son los demonios. Y ellos revelan
y comunico a la persona que es un medium, un intermediario, y revela el conocimiento de las cosas que nosotros hicimos en su presencia. Por tanto, en las sesiones espíritas no tiene nada a ver con las almas de los difuntos, pero es una obra, una acción directa de la manifestación de los demonios del infierno. Y por tanto, el demonio te daré todo isto se prostrado me adorares. Por isso, nós outros temos que ter muito discernimento e não embarcar nestas práticas de brujeria, adivinação, a evocação de los muertos, etc. Não olvidemos que todas estas práticas são práticas abomináveis, que são pecados muito graves contra o primeiro mandamento. Portanto, nos queda muito claro que o prodígio hecho por los magos e hechiceros del faraón tiene su origen y su efecto mucho distinto del prodigio de Moisés y Aarón. E, portanto, volvendo ao texto de Éxodo, vemos aquilo que chamamos 10 plagas, em verdade, as 9 primeiras se denominam prodígios ou sinales com que Deus quer tocar o coração del faraó para que execute sua vontade. E quando Deus dá todos estes prodígios e sinales e tudo é rechazado, então Deus vai executar sua justiça. Mirem o que está escrito em Éxodo 10, versículo 28 e 29, que é a resposta definitiva del faraó em face del noveno prodigio que Moisés hace. Fuera de aquí, y no te atrevas a comparecer otra vez en mi presencia, porque apenas lo hagas morirás. Moisés respondió, tú mismo lo has dicho, no te volveré a ver. Portanto, miren, el faraó rechaza por la novena vez la presencia de Moisés, sob pena de muerte. E Moisés confirma, não te volveré a ver. Então, quando se agotam os signos e prodígios de la grandeza e de la misericórdia de Deus, então Deus vai executar a plaga que obligará o faraó a deixar partir su pueblo. Portanto, mais que compreender todo este mistério, porque isto verdadeiramente, a misericórdia e a justiça de Deus são como dois faces de la mesma moneda. Portanto, a justiça e a misericórdia divina verdadeiramente é grande mistério para nós outros e que devemos adorar. Devemos adorar com profunda humildade, porque o que nós outros não podemos compreender com nossa inteligência, com nossa racionalidade, podemos compreender através da adoração e da oração, através do coração. Com o coração podemos compreender melhor os mistérios de Deus. E por isso, vamos terminar nossa meditação com o cântico de los
Bienaventurados en el cielo, que San Juan escuchó y que escribió en el libro del Apocalipsis 15, versículos 3 a 4. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Amén.